Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase del curso Intervenciones Participativas para la Gestión de Conflictividades en el Territorio. Nos volvemos a presentar. Bueno, mi nombre es Mariana Zárate, Gabriela Pela, somos directores de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y hoy, en esta segunda clase, que se titula Herramientas y Estrategias para la Intervención, nos acompaña, tenemos un invitado que es Alfredo Carballeda. Gracias, Alfredo, por estar hoy con nosotros. Antes de entrar a los temas de la clase de hoy, bueno, recordarles un poco que estuvimos la clase pasada dándole inicio a este curso, donde estuvimos hablando sobre la gestión de las conflictividades y estuvimos definiendo al conflicto, hablando sobre el paradigma del orden y el paradigma de la gestión de las conflictividades, qué significa. Y esta clase nos vamos a introducir las herramientas y estrategias para la intervención en las conflictividades sociales. Hoy nos vamos a permitir hacerlo de una manera, a reflexionar y a tener esta conversación pensándola más desde el lado analítico, ya que la clase escrita les va a aportar herramientas más bien prácticas sobre este tema. Como les decía, hoy estamos con Alfredo Carballeda, que es licenciado en Servicio Social, egresado en la UBA, también diplomado superior en Ciencias Sociales con mención en Sociología por Flaxo y magíster en Trabajo Social por la UNLP, además de ser docente de la Universidad Nacional de La Plata y de otras universidades también nacionales. Así que gracias, Alfredo, por estar hoy acá con nosotros, por participar de este curso. Gaby, te voy a dar la palabra. Bueno, buen día o buenas tardes. Sabemos que nos van a ver en el momento que ustedes puedan. Saben que el curso tiene una estancia de entrevistas, ¿no?, con diversos invitados, donde tratamos de explicar un tema, abordar una problemática, en este caso con una entrevista, pero también van a tener una bibliografía que más tarde les vamos a contar el libro que les vamos a dejar para que ustedes puedan leer, y una actividad, como siempre, que hacemos en el curso, ¿no? Este curso que apunta a repensar la intervención, que tiene la idea de dejarles un material, que es un manual que hicimos, sobre el cual hoy vamos a volver a discutir, a charlar. Se lo pasamos a Alfredo. También decirle a Alfredo, bueno, y esto es una cuestión más personal, yo hace varios años que doy clase en la Facultad de Periodismo, una materia sobre planificación de procesos comunicacionales, y hemos usado tu libro, tus ideas para trabajar la intervención. Algunas preguntas van a ir orientadas de qué hablamos cuando hablamos de escenario de la intervención, que es una cartografía social, los distintos significados que tiene el territorio. Y esto pensado, cuando lo pensamos con Mariana, que es un curso para trabajadores estatales, tanto provinciales como municipales, que trabajan en las áreas de seguridad, en las áreas de niñez, en las áreas de género. Bueno, trabajadores y también áreas, en definitivas, estatales, que a veces no tienen el tiempo para detenerse en la intervención, porque tiene que resolver lo inmediato, lo que le demanda la ciudadanía, y también trabaja sobre lo urgente. Bueno, este curso, de alguna manera, nos hacemos un tiempo para poder repensar nuestro trabajo y, quien dice, poder incorporar nuevas herramientas a la hora de abordar problemáticas que son difíciles. Así que, bueno, gracias por venir a participar de este curso del Ministerio de Justicia a través de la plataforma del IPAP. Y en primer lugar, bueno, queremos que vos te presentes, que los cursantes te conozcan. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Es un gusto compartir el espacio. Bueno, ya me presentaste recién, así que a mí me interesa trabajar temas de intervención, como mencionabas recién.
algunas cuestiones vinculadas con lo territorial, con el concepto de territorialidad, intervención territorial o comunitaria. En lo particular me gusta más el concepto de territorio, pero bueno, sería para conversarlo. Así que, bueno, listo como para conversar, para charlar. El libro del cual hablamos, cuando hablamos del libro de Alfredo, es Cuerpos Fragmentados, se llama, y un poco la conversación va a girar en torno también a los conceptos y las reflexiones que traes allí. Y lo que nos interesaba pensar para arrancar es cuando nos propones pensar la intervención social más allá de la respuesta inmediata, ¿no? Porque pensamos en que los trabajadores estatales, ¿no? El Estado también, como receptor de demandas sociales, de problemáticas, suele tener esta cuestión de tener que tener respuestas inmediatas frente a los problemas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué es cuando nos propones pensar esa intervención social más allá de la respuesta inmediata? ¿A qué nos estás haciendo referencia? ¿Cómo nos podés explicar eso? Varias cosas. En principio, que pensarla como respuesta inmediata sería como pensarla como automática, como si fuese un protocolo. Y creo que en los temas que están en el manual, está bien, yo el manual lo veo como una orientación, pero no como un protocolo. Creo que la intervención es más que eso. Y ahí ya empieza a dialogar con la cuestión de la inmediatez o no inmediatez. Y por otro lado también lo que implica la intervención en términos de inscripción subjetiva, es decir, la intervención se inscribe en la persona que recibe esa intervención, y también en ese sentido hay un timing diferente. Básicamente es trabajar eso y ese sería el concepto, como para después seguirlo profundizando mirándolo de otro lado. Pero si vamos a lo puro de la intervención, diría que es básicamente compleja, que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con alguna articulación entre lo que sería lo que está ocurriendo en la sociedad, lo que está ocurriendo en el barrio y con cómo se resemantiza eso a nivel de cada una de las personas que reciben una intervención o que demandan intervención. Entonces todo eso le quita inmediatez y le da complejidad. Incluso un tema vinculado con lo que ustedes están presentando, nosotros lo denominamos en otros textos problemáticas sociales complejas. Es decir, que un tema puede presentarse como problema, pero además tiene otros problemas, muchos otros problemas. No sé, digo, si una persona consulta por violencia de género, tal vez esté consultando por violencia de género, pero también hay un problema de alimentación, de vivienda, de relaciones familiares, de relaciones vecinales. Y eso es lo singular también de la intervención, la necesidad de mirar esa complejidad. Ahí, vos en tu libro marcás, ¿no? Y algunos conceptos, ¿no? Que me gustaría que nos expliques, ¿no? Bueno, recién entraste a uno de esos conceptos que tienen que ver con territorio, ¿no? Con los distintos significados que uno le puede otorgar al territorio. Por otro lado, hablás, ¿no? y va unido a lo que tiene que ver con la cartografía social, ¿no? A ver qué significa ¿no? ese concepto como herramienta conceptual, y esto de que hablamos de escenarios de la intervención. Si podés explicarnos esos tres conceptos. Sí, podemos empezar en principio con escenarios de intervención, por ahí, por el final. El escenario de intervención, cuando uno habla de escenario, desde el punto de vista de las ciencias sociales, está trabajando con una corriente de pensamiento que se llama interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico lo que plantea es que en pequeños espacios, que Goffman llamaba escenarios, se construye el sentido común, donde son los pequeños espacios donde se construyen intercambios intersubjetivos. Entonces, de ahí que a mí me parece más interesante, en clave de intervención, pensar el concepto de escenario más que el de contexto, por ejemplo. No sé si soy claro, pero me interesa cómo se construye el sentido común en la singularidad del territorio. Porque desde ese sentido común se comprenden y se explican las cosas que pasan en ese lugar, en ese barrio, en ese territorio, en esa porción de sociedad, que como decíamos antes, es producto de recibir lo que ocurre
en la sociedad y se resemantiza en lo microsocial, que es lo que trabaja esta corriente de las ciencias sociales llamada interaccionismo simbólico. Entonces, el escenario es un lugar de construcción de subjetividad, como decíamos recién, de construcción de formas de comprender y explicar. Entonces, un conflicto vecinal se inscribe de una manera diferente en distintos barrios, es lo que ustedes seguramente conocen muy bien y ven, y eso tiene que ver también con lo que está pasando en la sociedad y con lo que está pasando en la subjetividad de cada una de las personas. Por eso la subjetividad es un tema social, no es un tema solamente psicológico. Esa es una de las cuestiones. Después, cuando decías cartografía, la cartografía es un instrumento de intervención bastante útil que nosotros empezamos a trabajar con cartografía ahora ya unos cuantos años, ponerle 20, por ponerle un número redondo. Empezamos a ver bibliografía colombiana, sobre todo muy influidos por lo que es más académicamente la investigación-acción de Osvaldo Falsborda, que es una línea de investigación que se conoce poco, lamentablemente, en nuestras universidades, porque es latinoamericana. Si fuese francesa, seguramente la estudiaríamos más en profundidad, pero bueno, son las cosas que tiene nuestra academia. Pero la investigación-acción implica conocer para hacer. Básicamente es eso. Y la cartografía es algo muy sencillo, es reunir a la gente de un determinado lugar para hacer un mapa de ese lugar, dibujarlo y empezar a plantearle problemas a ese mapa. Entonces ahí tenés una serie de cosas que son muy interesantes. Además es muy grosso lo que aparece. Uno dice, ¿cómo hacer dibujitos? En principio que los mapas que la gente dibuja se parecen muchísimo a los catastros municipales. O sea que hay una visión como que está inscripto de alguna forma. Pero empiezan a ver capacidades y habilidades, por ejemplo. Empiezas a ver dónde están los temas de conflicto. Pero eso no es lo que uno ve, es lo que la gente ve. ¿A qué haces referencia con capacidades y habilidades? Y por ejemplo, en un barrio donde hay alguien que sepa tocar la guitarra. Bien. Y de repente el que toca la guitarra es el pibe que está marcado como el que consume y es un problema. Claro. Y entonces ahí empezás a verlo de otra manera. El grupo lo empieza a ver de otra manera. Es como un juego fotográfico donde con un zoom aproximás y te alejas. Es muy interesante. Nosotros acá en la UNLP, Trabajo Social 1, la Facultad de Trabajo Social, los estudiantes hacen cartografía en primer año, y que es la primera aproximación que tienen a lo territorial. Yo que te digo, para mí es una estrategia. Cuando se hizo el libro Los cuerpos fragmentados, recién empezábamos con eso. O sea, estaba un poquitito empezado. Pero ahora se desarrolló mucho, incluso lo ha desarrollado mucha gente de geografía, que le dio, digamos, un plus más, digamos, más interesante o más fuerte de lo académico. Se desarrolló mucho acá, se desarrolló mucho en Brasil. Incluso nosotros en la cátedra teníamos un gran amigo que sigue haciendo cartografías, que Juan Manuel de Tamanti, que es geógrafo, pero él hace todo trabajo cartográfico en la Patagonia, pero en barrios de Comodoro Rivadavia, ¿no? Por ejemplo, o en lugares chicos, tipo Sarmiento, si vas a la provincia de Chubut. Pero bueno, a eso sería la cuestión de cartografía. Entonces, volviendo a tu comentario, pregunta. La cartografía es un instrumento de intervención que sirve, por ejemplo, te doy un ejemplo más. Si uno podría hacer una cartografía con chicos de una escuela en función de cómo les gustaría el barrio o cómo ven el barrio a futuro. Entonces es un diagnóstico de situación bastante distinto al que harías en un trabajo comunitario clásico. Es un diagnóstico de situación mucho más territorial que comunitario clásico. A eso me refiero. Bueno, eso es, y es muy fácil de hacer. No se necesitan muchísimos recursos para eso. Con un papelógrafo y un marcador y unos marcadores alcanza. Y esta idea de territorio, que también la trabajás en el libro. Sí. Bueno, la idea de territorio es mucho más compleja. Empezamos a trabajar el tema de territorio un poco en discusión con el tema de comunidad.
Comunidad yo lo veo más como una categoría, no quiero ser pesado, córtenme ustedes, yo lo veo como una categoría más filosófica, es decir, la comunidad tiene que ver con lo común, incluso el pensamiento filosófico latinoamericano, Enrique Dussel, Rodolfo Kusch. Dussel plantea, somos comunidad antes que individuos. Entonces, a mí me siento más cómodo pensar comunidad desde ese lado y pensar territorio desde una perspectiva también más latinoamericana, en el sentido de que el territorio no se separa de mí, ¿no? Que es un poco el pensamiento que tienen nuestros pueblos originarios. Somos territorio. Entonces, el territorio se inscribe en mi subjetividad. La puerta del colegio primario donde yo fui por primera vez está en algún lugar mío y en algún lugar me aflora. Y eso es territorio, soy territorio. Yo formo, aunque la puerta ni me la acuerde, la explicación de la misma estaría. Se puede pensar como que construye identidad, ¿no? Ese concepto te construye una identidad. A mí me parece que si lo llevas a lo instrumental, a lo metodológico, pensar lo territorial sirve para fortalecer la pertenencia, para fortalecer la identidad y sobre todo para reforzar o recuperar el lazo social perdido que los años de neoliberalismo y de terrorismo de mercado, perdonen si es muy ofensivo lo que digo, nos han llevado. Hoy, si miramos el país hoy, diría que no solamente hay una fragmentación del lazo, sino que hay una fragmentación anómica. Tenemos, desde el poder más central se dice que se invita a romper la ley. Entonces, eso fragmenta aún más la sociedad y creo que ¿cómo resolver eso? Eso lo resuelve la política. Mientras tanto, creo que lo territorial acompaña a lo político en función de buscar la integración. La integración te da identidad y te da pertenencia. Ahí, pensando en el escenario de intervención, vos mencionabas la construcción del sentido común, uno podría agregar cómo se construye ese sentido común en distintas épocas, en términos también de hegemonía y de lucha y de disputa, y que nosotros como trabajadores del Estado, con responsabilidad política, ¿no? A veces uno tiene que discutir con sentidos comunes, ¿no? Que han perpetuado ciertas desigualdades, que han perpetuado ciertos modos de intervenir, ¿no? Separando de la sociedad a quien en definitiva no entraba dentro de cierta normalidad. Y en esta cuestión de la construcción, ¿bien? Yo te quería preguntar, porque vos mencionaste que la intervención no es usar un protocolo, ¿bien? Que frente a un problema, si yo tengo un protocolo, ¿no? Y en esa intervención se suma esta cuestión del sentido común. Y nosotros en el manual trabajamos un poco el rol de los operadores en gestión de las conflictividades y damos mucha importancia al posicionamiento, ¿bien? Porque no hay un conflicto que es objetivo, ¿no? Porque hay una construcción constante y en esa diversidad de actores, cada actor tiene su posición, tiene su interés, ejerce distintos niveles de poder y de incidencia para la resolución del conflicto. En ese sentido, ¿no? Yo te quería preguntar, para los trabajadores, ¿bien? Es importante revisar el posicionamiento, los marcos conceptuales desde el cual miramos y actuamos ante un conflicto. Sí, totalmente. Yo creo que son tres cosas: es la palabra, la mirada y la escucha. Y creo que lo más importante no, porque todo tiene las tres cuestiones que mencionamos, palabra, mirada y escucha, se entrelazan y no está una primera que la otra, ¿no? Ahora, yo pondría especial énfasis en la escucha como derecho. Entonces, si tengo un manual de procedimientos que es protocolo, ya sé lo que voy a escuchar. No sé si me explico. No hay tal escucha, digamos. No hay tal escucha. Ya está escrito lo que voy a escuchar. Entonces, yo ya la condicioné. Entonces, creo que es importante que como trabajadores del Estado nos capacitemos en la capacidad de escuchar, estemos donde estemos. Yo diría, como profesor universitario, me parece importante escuchar a los estudiantes,
Porque los estudiantes nos dicen siempre lo mismo, porque van cambiando los tiempos y van cambiando los contextos, va cambiando lo macro. Bueno, todo lo que decíamos antes también se puede aplicar a eso. Y después el tema de qué estoy diciendo, ¿no? Ese viejo dicho que se usa mucho en psicología, pero creo que no sé, es útil para todos, que es, puedo estar 100% seguro de lo que digo, pero no puedo estar 100% seguro de lo que estás escuchando. Entonces, también el manejo de la palabra me parece clave, y el tema de la mirada es decir qué estoy observando cuando observo una situación. O sea que me parece que eso implica algo que puede ser útil como para recapacitar, como para reflexionar y también como para fortalecer en formación, por llamarlo de alguna manera. Pero estamos tan presionados que respondemos palabra y mirada y escucha según lo que el sentido común nos dicta, y incluso con formas de palabra, mirada y escucha que son muy antiguas, y en ese sentido no estamos escuchando lo que la persona nos está diciendo, no estamos diciendo lo que la persona está esperando de nosotros, y estamos viendo otra cosa, ¿no? Eso lo trabajamos en otro texto. Cortame, porque yo sé hablar mucho. No, está bien, es la idea que conversemos. Que es un concepto que usamos que es el de sujeto inesperado, que es las instituciones siguen esperando personas que hace mucho que no van, ¿no? O sea, yo siempre digo, qué sé yo, por dar un ejemplo, la escuela sigue esperando un niño que está en primer grado ansioso por empezar y aprender, y en realidad ese niño hace 40 años que no está. Aparece otro niño que tiene otras características, que tiene otros saberes, que tiene otras particularidades, que, bueno, donde educación, digamos, se encarga de estudiar y de conocer eso, pero el mandato institucional está puesto. O, qué sé yo, en cualquier otro sector está como, no sé si soy claro, pero es la persona que estás esperando no viene otra persona. Yo trabajé mucho en salud mental, en urgencias, y un hospital de emergencias psiquiátricas en la ciudad de Buenos Aires, y ahí surge un poco la idea esta, a partir de que las personas que llegaban a la urgencia en salud mental no eran las personas que el equipo de salud mental estaba esperando. Se estaba esperando algo que coincidiese con el manual DSM-4, 5, 6, el que fuese. No, y te aparecía una persona que por ahí estaba escuchando voces, pero estaba en situación de calle, o estaba con problemas también de consumo. Entonces, ¿a qué le correspondía? Y no estaba el casillero donde entraba, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso. Ahí se pone en crisis, ¿no? En esto que vos mencionabas de la escuela, y esto del sentido común, digo, que es un tema que a mí siempre me interesa poder, al menos, ponerlo sobre la mesa y discutir y tensar, ¿no? Estudiarlo, y porque hay frases, ¿no? Maneras de recrear una situación que está muy instalada, que a veces la repetimos sin cuestionarnos. En esto de la escuela, ¿no? Uno piensa, a veces pensemos un poco sobre la deserción, ¿no? De las juventudes en la secundaria, ¿bien? Y hay una frase muy común, o dos frases que están instaladas en sentido común, que es que el estudiante abandona. Bien, vos, la representación, si el estudiante no está más en la escuela porque es un estudiante que abandonó. Bien, y la otra es que debe materias, ¿no? Como si fuese una suerte de que uno le adeuda, una cuestión casi económica, ¿no? De deber, de adeudar. Y yo lo he hablado con estudiantes y docentes, y te dicen, sí, es así, el estudiante dejó la escuela, el estudiante debe una materia. Y cuando uno piensa poner en crisis, diciendo, bueno, cuando uno habla del derecho a la educación, ¿quién es el responsable de garantizarle a ese estudiante que esté en la escuela? Ya no está toda la responsabilidad cargada en la mochila de ese pibe que en esa representación dejó de asistir, ¿no? Cuando uno podría decir al revés, la escuela dejó de convocar a ese estudiante. La escuela le está debiendo a ese estudiante que pueda recursar, que pueda aprender esa materia, ¿no? Pero sobre esa construcción que está muy instalada en sentido común es la que a mí me parece que siempre tenemos que repensarla, porque para mí el estudiante no dejó la escuela, porque cuando hablamos de un derecho, bien, si bien el estudiante tiene que
¿no? Tiene que asistir, eso lo sabemos, ¿no? Es común. Ahí parece que, ¿no?, en ese sentido común hay una responsabilidad estatal que se aleja, ¿no? Como diciendo, sos vos el que dejaste la escuela, yo te estoy esperando, ¿no? Creo que había un sanitarista que seguramente, ahora no me acuerdo el nombre, vos lo debes conocer, que le cambió el sentido de la intervención del primer nivel de atención, ¿bien? Porque parecía que esa sala de espera era la comunidad la que tenía que ir. Y si la comunidad no iba, bueno, era un problema de la comunidad. Y él decía, no, nosotros tenemos que salir, ¿no? Nosotros tenemos que salir al barrio y convocar nuestra zona. Y cambiaba ese sentido común de que vos tenés que asistir. Y si no asistís, es un problema tuyo, ¿no? Y esto habla también de la concepción que tenemos del derecho y de la responsabilidad estatal. Sí, fíjate que en general es así, pero una excepción sería esta provincia, porque esta provincia tiene un programa de revinculación justamente para los pibes y pibas que dejan la escuela, que es, para mí es maravilloso el programa este que tiene el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, pero a nivel país no lo tenés. Sí, el sanitarista era Florial Ferrara, que fue ministro de Salud. Florial fue mi maestro, o sea, en salud. Lo conocí mucho y incluso yo colaboré con... Cuando él plantea esto, fue la época de los ATAMDOS, que eran el programa de atención ambulatoria y domiciliaria a la salud, que el nombre ATAMDOS es muy divertido porque todos pensaban que había una TAM 1, una TAM 2 y una TAM 3, y en realidad 2 significa domiciliaria y salud. Pero Florial decía eso, incluso decía que la salud es la resolución del conflicto. La salud no es el equilibrio. Estás en salud cuando resolvés el conflicto, ¿no? Florial era un gran polemista y un gran maestro, pero yo tomaría de esto que vos decías recién, de el centro de salud, volviendo a lo territorial, ¿no? Yo pensaría el centro de salud no penetrando la comunidad, sino que la comunidad, el territorio, el barrio, penetrando al centro de salud. Pero en serio, es decir, que los saberes del territorio habiten el centro de salud y digan, la cosa pasa por acá. Eso también estaba en el plan de Florial, ¿no? Que no se pudo hacer porque duró poco tiempo como ministro, pero era la idea que el barrio gestionase el centro de salud, una asamblea barrial. Pero bueno, historias. Pero esta idea a mí yo la retomaría, o yo creo que es muy vigente hoy para cualquier institución, ¿no? Que el territorio la inunde, ¿no? la penetre. Pero en el sentido de, como decíamos recién, de aportarle su saber, de aportarle su conocimiento. Yo he visto acá en provincia también CPA, donde se trabaja de esa manera. Hace no mucho tiempo atrás, a partir de saberes territoriales que coayudan a apoyos de tratamientos en consumo problemáticos, por ejemplo. Entonces, creo que hay que recuperar eso. Además, es muy nuestro toda esa metodología. Rompe con lo clásico, formal, positivista, europeo, que por ahí funciona en Europa. Pero acá las cosas las hacemos de otra manera y te diría que en muchos aspectos las hacemos mucho mejor. Sobre todo lo que es salud comunitaria y salud mental comunitaria, ni hablar, que es un concepto que se creó acá. Así que, pero bueno, da para hablar mucho, pero no me fui de tema. Díganme, corríjame ustedes. Está muy bien. Sí, es interesante esto de repensarlo porque muchas veces actuamos con los sentidos, ¿no?, que ya tenemos incorporados y muchas veces también que tiene que ver con forma que traemos de nuestra formación, bien, de grado, para quienes son universitarios y ocupan los lugares, bien, de decisión y de gestión en el territorio, ¿no?, en este entramado que tiene el Estado, en definitiva, ¿no?, que se ha diversificado, que tiene diferentes ministerios, esto que nosotros trabajamos mucho en el manual, ¿no?, cuando pensamos que es un problema para nosotros, pensar el Estado desde distintos lugares hace a una estrategia diversificada, bien, pero si uno lo piensa en la ciudadanía o lo pienso como ciudadano, bueno, lo veo como un todo integrado, bien, yo no ando buscando ministerios, sino que ando buscando que el Estado me pueda garantizar
aquello que se responsabilizó, bien, que tiene que ver con la seguridad en el barrio, que tiene que ver con la salud en el barrio, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con abordar los conflictos, y que esos conflictos también, a veces hay una suerte de repertorio que frente a cualquier conflicto es la policía la que tiene que intervenir, ¿no? Hoy, antes de empezar esta charla, hablábamos que los problemas vecinales son una de las problemáticas que si no las agarramos o no intervenimos o no pensamos cómo resolverla a tiempo, escalan. ¿Bien? Sí. Y muchas veces la ciudadanía llama al 911 frente a un problema que tiene la música alta, que te dejó el escombro, que tiene el perro suelto y es un problema para quien pase por ahí. En esto sí te quería preguntar, ¿cómo ves vos estos niveles de conflictividades en los territorios? Sí, yo creo que los niveles de conflictividad que tienen los barrios y el territorio en la actualidad tiene que ver con lo que está pasando en el país. Estamos en una sociedad cada vez más violenta. Estamos frente a un mercado que hace que entreguemos dignidad por trabajo. Entonces, obviamente que eso se reinscribe a nivel de lo que pasa en los barrios. Y también se construye un sentido común que me parece que es importante discutirlo, que es importante conversarlo. Y también creo que estratégicamente, cuando uno interviene comunitariamente o territorialmente, yo creo que un horizonte es, como decías vos, ¿no? la búsqueda de identidad y pertenencia, pero esa identidad y esa pertenencia también se consigue a partir de la habilitación del otro, en el sentido de usted sabe, usted puede hacer algo, hay algo ¿qué puede hacer usted por él? No sé si soy claro, pero la idea de esto, creo que esto puede bajar los niveles de conflictos. Había un autor que trabajaba en los 90, de fue la guerra de los Balcanes, con conflictos étnicos que había en toda la zona de los Balcanes. Y trabajaban justamente con esta idea de conferirle saber al territorio, ¿no? De conseguirle saber a la persona que se siente que no sabe. Entonces, a veces, como no sé cómo manejar esto, recurro a otro, y si el otro no viene, actúo en acto, digamos, y ahí paso a la violencia o levanto la voz, etcétera, ¿no? Que son las cosas que usualmente ustedes conocen mucho mejor que yo. Bien, a mí ahí se me venía una pregunta frente a lo que recién conversábamos, que es que también estamos en un momento donde lo que vos decías, Alfredo, de que hoy la escuela ya está esperando un niño que ya no es tal, digamos, ¿no? Es también la cuestión está de que el Estado también está fragmentado en términos de el ministerialismo, dirían algunos autores, es decir, bueno, como que para cada problema es el Ministerio de Seguridad o es obvio que tiene que estar segmentado, pero digo, la articulación en torno a la respuesta de ciertas demandas, no, muchas veces no existe y este tema es de este ministerio, de este sector, ¿no? Esa cuestión, porque nosotros la hablamos y en esta clase que tiene que ver con las herramientas y estrategias para intervenir en conflictividades, la articulación es uno de los elementos que nosotros le ponemos importancia, porque nos parece importante que frente a realidades complejas y problemas sociales complejos, digamos, ¿no? Donde esta idea de que usted tiene, digamos, de poder pensar un problema al lado de otro problema para complejizar la mirada, bueno, se necesitan respuestas tal vez más complejas que la de simplemente que muchas veces que son errores que venimos, me parece, arrastrando y que tiene que ver con, me parece que esta llegada de Milei al gobierno también nos ha llevado a empezar a reflexionar sobre qué Estado tenemos, qué Estado necesitamos,
Y frente a eso, decir, bueno, ¿qué pensás sobre eso y qué futuro ves y por dónde tendríamos que empezar para mejorar un poco esta cuestión? Sí, me parece interesantísimo el tema. Incluso lo trabajamos. Te digo, en principio yo lo miraría históricamente y pondría como mojón de arranque la dictadura militar. Lo que hace la dictadura militar es desmantelar el Estado. Y ese desmantelamiento del Estado siguió durante los gobiernos neoliberales, incluso en democracia. Yo digo el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem. En mi opinión, hay una recomposición de lo estatal en los gobiernos de Néstor y Cristina. Pero hay un concepto que se llama solidaridad sistémica, es decir, que cada organismo sea solidario con el otro. Eso era lo que teníamos antes de la dictadura militar. La dictadura, al fragmentar el Estado, a separar cada oficina, hizo que cada oficina entendiera el problema de su propia lógica. Incluso la persona construye su propio, técnicamente decimos, cada sector construye su propio sujeto de intervención. Entonces vos estás trabajando, ponele, en educación y tenés una idea de qué le pasa a ese pibe de 15 años. Si estás en salud, tal vez tengas otra idea. Si estás en acción social, tal vez tengas otra idea. Y si estás en justicia, tal vez tengas otra idea. Y si estás en seguridad, tal vez tengas... O sea, tenés 5 pibes, no sé, conté 4 o 5, bueno, ponen 5 o 4, no importa, diferentes. Y son 5 diferentes intervenciones. Y eso hace que, si yo no pertenezco al Estado, vea esto como un caos. Y vea esto como un problema que hay que desmantelar. Que hay que romper, no me gusta hacer la palabra motosierra, pero que hay que, porque es muy sangrienta la motosierra, es sangre, pero que hay que, porque no sirve. Pero creo que lo que hay que recuperar cuando uno piensa un modelo de Estado en siglo XXI es más fácil porque tenés las formas de comunicación que no tenías en el 75, las formas de articulación a través de la informática, por ejemplo. Es decir, recuperar la solidaridad sistémica. Eso ya se trabajaba, te digo, cuando fue la crisis del 2001 se discutía esto. Y incluso, no es un tema de nuestro país, es un tema... no quiero cansar con temas teóricos, pero hay un autor, Robert Castell, que escribió un libro que se llama La inseguridad social, creo que fue su último libro, que lo que plantea es cómo recuperar el estado de providencia francés, que también había sido golpeado por el neoliberalismo. Obviamente que el estado de providencia francés no se recuperó nunca porque vino la crisis del 2008 y sigue fragmentado de un estado muy parecido, integrado muy parecido al nuestro. El nuestro se copia bastante de ese en el buen sentido. Entonces, en concreto, respondiendo a tu pregunta, me parece que lo que hay que hacer es recuperar la solidaridad sistémica y que haya una lógica de sentido acordado en función de quién es ese otro que consulten en justicia, en educación, en seguridad, en salud, en lo que fuese. Ahí se fortalece, el Estado se fortalece en su intervención, porque esas 5 intervenciones tienen el mismo horizonte. Si no son 5 con 5 horizontes distintos, y lo que se genera es más, se puede generar más caos. Sí. Aún a pesar de todo eso, el Estado sigue protegiendo. La escuela sigue estando en todos lados, sí. Los hospitales siguen estando, pero se va construyendo cierto, llamémosle, desencanto a partir de, qué sé yo, lo mediático. Bueno, ustedes lo conocen mucho mejor que yo eso, pero yo plantearía una reconstrucción del Estado a partir de ese concepto que es crisis de solidaridad sistémica. Es decir, viste que pasa, no es para acá, no me corresponde. Bueno, nos corresponde porque es una persona que recurre a una cosa que se llama Estado, que estamos divididos nada más porque estamos en áreas distintas. Y punto. Y ahí la respuesta sería política también. ¿No? Por supuesto, sí, eso es político-técnica, o sea, tiene que haber técnicos como para que marquen cómo se hacen los puentes, pero es la decisión y el horizonte
98% político, 2% técnico. Si querés ponerlo en el número. Sí. Bien, bueno, esta última parte, ¿no? Me parece que es una posibilidad también de continuar, ¿no? en la tercera clase. Nosotros en la tercera clase volvemos sobre la temática, vamos a pensar las violencias, ¿no? Porque también cuando pensamos las violencias, en esto que vos mencionabas, ¿no? Y en esto, digo, de empezar a ponernos de acuerdo, ¿no? Algunas categorías y formas de crear escenarios de intervención, y no crear 5 escenarios de intervención, como vos mencionabas, claro, según qué puerta tocó esa familia. Perdóname, o leer 5 veces diferente al barrio. Sí. No lo creaste, lo leíste, o los creaste cuando lo leíste de manera diferente, ¿no? Sí, y en esto nosotros ya estamos haciendo un esfuerzo, creo que ya hace algunos años, ¿no? En algunos temas de trabajar con mesas interministeriales. De hecho, este curso viene a trabajar sobre distintos áreas, bien, pensando que los conflictos, en este caso, sobre los cuales trabajamos, se tienen que intervenir de distintos lugares, pero con mesas de trabajo, no creando 5 sujetos de la intervención. Bien, porque ahí entramos en un problema que es difícil de resolución, ¿no? De hecho, nosotros creo que hace ya, bueno, desde que asumió Axel, trabajamos en mesas interministeriales, hemos cambiado, para ponerte un ejemplo, lo que tiene que ver con la conceptualización del abuso sexual infantil. Nosotros antes teníamos una suerte de protocolo que se llamaba así, de abuso sexual infantil, que era una sumatoria de todos los protocolos que había en educación, en salud, en niñez y en acceso a la justicia, para mencionar, y en seguridad, 5, ¿no? Y empezamos a hablar de violencias sexuales, ¿no? Para ampliar aquellas vulneraciones de derechos que tienen niños, niñas y adolescentes, porque no es solamente el abuso sexual, ¿no? No sintetiza la violencia sexual. Esto para dar un ejemplo, uno podría mencionar también con las violencias por razones de género, cuando hablamos de niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, de que estamos hablando. Además es una discusión permanente a la cual nos enfrentamos, ¿no? Porque en esta idea vuelvo al sentido común, pero también a quienes son aquellos, en este caso la nación, las distintas provincias, pueden incidir los medios de comunicación, bueno, ahora las redes, ¿no? Hay nuevos referentes que te imprimen un sentido. Ya hace varios años que venimos trabajando y creo que es una manera, al menos de repensarla, ¿no? Que no podemos... Que ahí, perdón, con jóvenes en conflicto con la ley penal, la manera de nombrarlo es un poco que también me parece que hay que empezar a repensar la manera esa de nombrar. Sí. Ya que es como vos decías, debe materia, el joven debe materia. Acá es el joven en conflicto. Y el que está en conflicto es el joven, no el sistema penal, ¿no? Pero ahí es como, bueno, no me quiero meter en esa, pero quería decirlo porque me parece que hace a lo que veníamos conversando. Sí, yo creo que es más una cuestión de más Estado. Necesitamos más Estado. Necesitamos más Estado con buen financiamiento. Parece como contrario a todo lo que es el discurso hegemónico que estoy diciendo, pero bueno, es lo que en mi opinión necesitamos, es más Estado y sacarle al Estado la lógica economicista. Que no, economicista. En el sentido de que yo no soy un recurso humano, soy una persona que trabaja en el Estado. O sea, ya cuando, como decías, como nombramos las cosas. Porque en el, qué sé yo, si vos mirabas una aldea, un bosque en el medioevo, era tu casa. Si mirás un bosque ahora, se lo ve como un recurso de madera. Entonces, eso es lo que nos enseña el pensamiento latinoamericano. Entonces, no sé si soy claro con el ejemplo, pero una cosa es el recurso madera y otra cosa es el bosque como casa. O que el economicismo haga que un hospital funcione, en realidad funciona bien si le ponen girocama. En realidad funciona bien si cobija bien, si escucha bien.
no importa cuánto tiempo dure la internación de una persona. Pero está muy entrometida esa lógica y bueno, eso es una definición política también, ¿no? Pero creo que necesitamos mucho más Estado del que tenemos y mucho más financiamiento para el Estado y menos mercado. Por favor, menos mercado. Bueno, no, me parece que fue una conversación interesante donde pudimos atravesar algunos conceptos que nos interesaban dejarles a ustedes que nos están viendo en esta clase. No sé, Alfredo, si querés aportar algo más. A mí me gustaría que, como te están escuchando, te van a escuchar trabajadores del Estado, municipal o provincial, que están en constante trabajo, digamos, con cuestiones sensibles, problemáticas sociales complejas, que si tenés algo para decirles a ellos, sea como un consejo, como una reflexión, el micrófono está abierto para que lo hagas. No, en principio agradecer la posibilidad y con respecto a eso diría que es importante repensar el tema de la palabra, la mirada y fundamentalmente la escucha y entender la escucha como derecho. Todos y todas tenemos derecho a ser escuchados. Entonces, y es lo que se está necesitando en este momento. Nada más. Bueno, gracias en nombre de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por haber participado en esta instancia de este curso. Bueno, eso, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.